Hola, en este video vamos a ver el corte y la confección de la blusa gardenia. Acá ya tenemos la tela preparada, está el doblez y planchada. Y empezamos a ubicar los moldes buscando el mayor ahorro de tela. Tenemos las siguientes piezas. El posterior va 1 por talla al doblez de tela. El sesgo es 1 por talla y este va con el posterior. El delantero va 4 por talla, 2 en tela principal y 2 en tela forro. Pero si su tela no es tan transparente como la que yo estoy utilizando, pueden cortar las 4 piezas en la misma tela. El bolero del posterior va con doblez de tela y va 1 por talla. Y el bolero delantero va 2 por talla. Los tirantes son 2 por talla y la manga van 2 por talla. Ya después de haber acomodado los moldes, comenzamos a cortar. Ya tenemos las piezas cortadas y comenzamos a coser. Primero vamos a planchar el sesgo de la siguiente forma. En este caso yo utilizaré un formador de bies. El sesgo mide 4 centímetros y estaré utilizando el formador de media pulgada. Introducimos la tira o el tirante y nos ayudamos de un alfiler para que salga el sesgo doblado y planchamos. Tenemos el posterior y el sesgo y enfrentamos derecho de posterior con derecho de sesgo. A mí me gusta ayudarme con alfileres. Por este quiebre que formamos con la plancha es donde ahora vamos a coser. Acá ya tenemos la máquina, preparamos la máquina, tensiones y demás, y ahora vamos a coser al ancho del prensatelas. Esta medida nos dará exactamente con el quiebre que hicimos en el sesgo. Vamos a doblar de la siguiente forma. Lo podemos hacer así, un doble doblez y cosemos por acá, o lo dejamos de este ancho. Y vamos a coser por esta parte. Comenzamos a coser. Podemos planchar también esta parte para que nos quede más bonito. Y así nos queda. Volteamos y cortamos el sobrante de sesgo. Vamos a apartar esta pieza que ahora la vamos a utilizar. Vamos a hacer los tirantes de la blusa. Tenemos el tirante y doblamos con derechos de tela. Cosemos al ancho del prensatelas. Ahora vamos a cortar este excedente de tela en las tiras. Voy a estar utilizando esta herramienta para voltear las tiras. Después de voltear, vamos a planchar estas tiras. Vamos a hacer el delantero. Como les había dicho, tenemos 2 delanteros forros y 2 delanteros tela principal. Vamos a encarar derechos de tela, tela principal y tela forro. Vamos a marcar 1 centímetro. Y vamos a poner la tira como en sándwich dentro de estos 2 delanteros, teniendo en cuenta que vamos a dejar libre el centímetro. Vamos a hacer lo mismo tanto en el derecho como en el izquierdo. Ya tenemos la tira ensanduchada. Ahora vamos a coser los escotes al ancho del prensatelas y con filete.
Si no cuentan con fileteadora, pueden hacer un zigzag o falso overlock. Ya hemos cosido los delanteros, tela principal con tela forro, y nos tiene que estar quedando así. Ahora vamos a hacer una costura para asentar. ¿Qué vamos a hacer? Esta pestañita de la costura la vamos a llevar hacia el forro y vamos a coser a un 16. Un 16 es pegadito por acá la costura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir por hombros, delanteros y posterior. Esto lo vamos a hacer con la técnica de ensanduchado. Entonces tenemos los derechos del delantero con derecho del posterior. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos el escote del posterior y tenemos el escote del delantero. Vamos a unir de esta forma. Derecho de la tela principal con derecho del posterior. El derecho del forro con el revés de el posterior, y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a unirlo. Y cuando cosamos y volteemos, va a quedar de esta forma. Así. Hacemos lo mismo para ambos hombros. Y miren cómo nos va quedando. Acá tengo que planchar y ya va cogiendo forma. Ahora vamos a unir los boleros. Tenemos el posterior y los delanteros. Y vamos a coser por los costados con puntada recta y filete. Y así nos queda el bolero, que es la parte inferior. Ahora acá vamos a hacer un dobladillo de 1 centímetro de doble doblez, o sea que nos va a quedar de esta forma. Así tenemos el bolero. Ahora vamos a enfrentar derechos de tela de delantero y posterior y vamos a coser por los costados. Cuando cosamos por los costados lo vamos a pegar a los boleros. Acá me adelanté, lo que hice fue unir la parte superior de la blusa con la parte inferior, teniendo en cuenta el case de costuras, piquetes, entre otros. En los delanteros de la parte superior vamos a hacer unos fruncidos, entonces vamos a hacer un pespunte con la puntada más larga y vamos a fruncir para que la parte superior nos case completamente con la parte inferior. Ya hice la puntada larga, ahora vamos a alar el hilo para empezar a dar el fruncido y unir a la parte inferior. Ya tenemos el fruncido. Ahora vamos a coser uniendo todas las piezas. Lo hacemos con puntada recta y filete. Ya tenemos la prenda cosida. Ahora pasamos a la manga y tenemos que las mangas posteriores tienen un piquete. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a hacer la confección, porque en las mangas el delantero va a ser un poco más curvo y el posterior es un poco más plano.
En la mitad de la manga también tenemos un piquete y a partir de este piquete vamos a distribuir cuánto vamos a dejar para el fruncido. En este caso dejé a partir del piquete 8 centímetros hacia ambos lados, tanto derecho como izquierdo. Ya hice el pespunte a la manga y con eso empezamos a trabajar el fruncido. Bueno, como en este caso unimos primero los costados, entonces para las mangas también vamos a unir los costados con puntada recta y filete. Cosemos a 1 centímetro. Ya tenemos la manga y la vamos a voltear. Y vamos a empezar a unir sisa con copa de manga. Y teniendo muy en cuenta el piquete. Tenemos el cuerpo de la blusa, la manga. Y vamos a coser de esta forma. Las costuras nos tienen que casar. Y nos vamos a ir de esta forma, uniendo sisa con copa de la manga. Ya lo tenemos así. Ahora vamos a ir a la máquina y vamos a coser con puntada recta y filete. Para hacer el dobladillo en partes curvas hay varias formas. Puedes ir planchando directamente haciendo los dobleces, o otra forma es coser una puntada floja, producir esa parte para que el dobladillo quede más bonito. También lo podemos hacer con alfileres, como ustedes lo prefieran. Ahora sí vamos a coser todos los dobladillos, tanto de la parte inferior de la blusa como las mangas. I begin to